Esta mañana el diario El País contiene una crónica titulada Presidente de INAU pidió renuncia a directora de Rocha tras denuncias de trabajadores y difusión de audios. El presidente del instituto, Guillermo Fossati, le pidió ayer miércoles la renuncia a la directora del INAU en Rocha, Elida Bentancor, la que fue presentada en la misma jornada. Trabajadores de esa dependencia estatal habían denunciado en una carta dirigida a las autoridades del instituto una serie de hechos que configuran acoso laboral y además negligencia en el servicio de protección a niños, niñas y adolescentes, lo que vinculan a un abuso sexual infantil. Este tema había estado presente en la semana pasada en la interpelación que se realizó en el Senado. No fue el tema central, pero el senador del MPP por Rocha, Aníbal Pereira, había planteado este asunto. Días después se termina resolviendo de esta manera. Estamos en comunicación ahora justamente con Guillermo Fossati, presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Fossati, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Fossati, la crónica hoy del diario El País, en base a declaraciones que usted realizó, es que hay una acumulación de episodios y situaciones. ¿Cuáles son esos episodios y situaciones que derivan en que usted le pida la renuncia a esta funcionaria? Bueno, lo que hay básicamente desde ya un tiempito, porque dio lugar a una reunión por la cual el presidente del sindicato, el presidente del INAU, José Lo López, del presidente del sindicato del INAU, de su INAU, le pide una entrevista al director Aldo Velázquez y vienen a una reunión aquí en Piedras, en el INAU. Viene el sindicato Rocha y viene el presidente del INAU, el director Aldo Velázquez, y yo me integro a esa reunión. Tuvimos una reunión en ese momento por un problema de denuncias de acoso laboral que estaban siendo formuladas contra la directora departamental de Rocha por parte de algunos funcionarios. En ese momento buscamos comprender el estado de situación que estaba instalado, la naturaleza de esas denuncias y de lo considerado acoso laboral. Encaramos una investigación al respecto para poder ver si efectivamente estaba presente este tipo de problemas, pero más allá de lo que los procesos de investigación van llevando adelante, porque se desarrolló esa investigación y finalmente se presentan esos resultados, está la realidad, el día a día. El día a día, desde ese entonces hasta la fecha, fue un acumulado siempre de situaciones de conflicto en materia de relacionamiento entre la dirección departamental y funcionarios. Hay discrepancias en las posiciones. Por un lado sostienen un mal relacionamiento y una actitud negativa por parte de la directora departamental. Ella hace su defensa y por tanto hay que escucharla a las partes, lo que significa no tomar una decisión de manera precipitada. La directora legítimamente plantea que marca determinado tipo de decisiones en el marco de lo que significa cumplir con su responsabilidad como directora departamental. Esas decisiones son resistidas y en la resistencia colectiva se termina por traducir en que sienten presión por parte de la directora hacia ellos y da lugar a esa denuncia de acoso. Todo eso instalado en el marco de un clima que, transcurrido el tiempo, lejos de superarse, seguía instalado de manera muy firme y por tanto genera un estado de situación que no hace posible concebir un buen relacionamiento, el suficiente razonable relacionamiento como para poder llevar adelante la tarea. A eso se agregan las últimas situaciones, es decir, esto no es una respuesta necesariamente a lo presentado por Aníbal Pereira, pero lo presentado por Aníbal Pereira no deja de tener importancia, es decir, es como distintas fuentes que transmiten una situación instalada en Rocha que se traduce en una situación operativamente insalvable y da lugar a la necesidad de conversar con ella. El día de ayer, junto con Aldo Velázquez, el vicepresidente del INAU, decidimos tener un encuentro de comunicación con la directora departamental, un encuentro importante, donde claramente el propósito era entender la situación, considerar que hay una situación de conflicto insalvable a esta altura, dada la evidencia, preguntar concretamente y escucharla al respecto. Plantea directamente que no tendría inconveniente en presentar su renuncia en tanto el problema entiende que está instalado y de difícil solución o de, yo diría, imposible solución, porque cada uno se afirma en sus posiciones personales. En aquel encuentro, en aquel entonces,
por parte del sindicato no había ningún espacio de posibilidad de encontrar el camino de la solución, es decir, entender el tema, ver cuál es la naturaleza del problema y caminar hacia un proceso que sea de solución para poder llevar el tema. Por el contrario, estaba claro que planteaban la imposibilidad del vínculo constructivo con la directora departamental. Ahora, Fossati, conviene en todo caso ubicar las cosas en un orden cronológico. ¿Ustedes en qué momento toman contacto con la primera de las denuncias, los primeros cuestionamientos de parte de los sindicatos de trabajadores del INAU? Y después, ¿cuánto tiempo pasa entre que toman ese primer contacto con esa denuncia y que finalmente le piden la renuncia a la funcionaria? Sí, en realidad yo diría, no le puedo decir la fecha exacta porque no la tengo en mente, pero no menos de un mes, supongo, es esa reunión que José Lo López, el presidente del sindicato, le pide al vicepresidente Aldo Velázquez, con la cual se genera esa reunión. Por lo menos la coloco en hace un mes atrás. Claro, la crónica del País hoy señala que la carta planteando las cuestiones fue enviada el 3 de julio al INAU, hace un mes y medio. Bien, puede ser, si yo estoy hablando de la reunión, la carta probablemente es a priori de esa reunión. Uh-huh. La reunión se concreta, es una reunión larga, sostenida en el INAU, a los efectos de escuchar a las partes, y al escuchar a las partes, cada una de las partes sostiene su posición. La directora hace su defensa, entendiendo que cumplía a rigor con una serie de planteos que se entendían necesarios, y bueno, esa es la realidad por la cual uno tiene que entrar más a fondo a investigar. El proceso del tiempo es inexorable cuando uno trata de no tomar decisiones precipitadas y ir en los detalles concretamente para comprender una situación, si no es una toma de decisiones al grito, y ese no es el buen proceder. ¿Y ahora, ustedes cuándo reciben la respuesta de la funcionaria, la que hoy renuncia? ¿En qué momento ustedes toman contacto con lo que ella responde a los cuestionamientos que se le plantean? No, nosotros vimos los comentarios y la posición de la directora desde aquel entonces, desde aquella reunión planteado. Transcurría el tiempo y lejos de darse un camino de solución en Rocha, lo que se presentaba siempre es la instalación del conflicto que se exacerbaba, por decirlo de alguna manera. Se sumaron otro tipo de muy infelices, por llamarlo de esa manera. A eso me refiero justamente, por eso planteaba lo del orden cronológico, porque en las últimas horas el programa Nada que Perder de M24 difundió unos audios que involucran justamente a esta trabajadora, a esta directora. El texto dice lo siguiente, el audio dice lo siguiente: vienen los derechos humanos y gestiona, viene el Poder Judicial, gestiona, viene la Fiscalía y mandonea. No, a mí no me van a mandonear, yo voy a gestionar el INAU, que ellos gestionen la Fiscalía y los derechos humanos. Acá no se está violando ningún derecho humano, acá se está enseñando a los chiquilines a respetar a los mayores y a respetar el protocolo que hay en el hogar. Y si no se puede estar en este hogar, bueno, que lo regresen, dice una de las conversaciones. Por eso, ¿la decisión que se termine tomando ayer responde a la filtración de los audios o no? Bueno, no es una decisión por los audios. Entre otras cosas, los audios, en fin, desde el punto de vista de la directora departamental, eso es un procedimiento ilegal y ella hará sus acciones que entienda necesarias. Es un problema de cómo lo maneja ella. Desde la perspectiva del directorio, porque ayer fue una acción de directorio, lo que se plantea es que cuando estamos ante una situación que va sumando razones para entender que ya no es deseable que permanezca en su función, bueno, ahí da lugar a la conversación. Y en el marco de la conversación, la propia directora departamental, viendo el estado de situación instalado y lo que uno comentaba, plantea que presentaría la renuncia que yo se la pedí al final ayer, y me la hizo llegar en el correo del día. Le pedí que la presentara en el día, y esa era el propósito que finalmente sostuvo ella, como el único camino entendible ante una situación que es cuando hay que tomar una decisión, porque no hay otra que tomar esa decisión, dado que el camino no parece el de una solución de otro orden, donde una y otra parte plantea distintas cosas, pero sus últimas intervenciones no han sido
correctas, por el contrario, han sido notoriamente incorrectas algunos de sus dichos, y eso es parte de la situación, pero solo parte de la situación. El problema es el acumulado que viene dándose, por el cual está instalada una situación que hace imposible poder llevar una dirección departamental de manera adecuada. Por esas razones que termina con la situación de la renuncia, presentada y entregada ayer, y hoy vamos a concretarla, a efectivizarla. Fue recibida y se hace el proceso interno para dar lugar a la renuncia formal del cargo de directora departamental por parte de la directora. Hay un episodio más que se suma a esta situación, Fossati, que tiene que ver con una menor residente en Aguas Dulces. El padre de la menor había fallecido y estaba bajo cuidado de su madre. La menor terminó siendo abusada sexualmente por el padrastro, por la pareja de esta señora. La niña fue derivada al INAU junto con el hermano. A pesar de las recomendaciones, Bentancor, la hoy renunciada directora en Rocha, le cambió el perfil a la situación, lo relativizó y dijo: total, no la van a violar más. La menor fue retornada a su hogar y volvió a ser violada, esta vez por un vecino. ¿La situación es así? Más allá me faltan los detalles concretos para validar ese hecho en sí, pero no tengo por qué a priori considerar que no ha sido así. El tema es que no hace otra cosa que ser un ingrediente no menor, vaya que ingrediente, dada la naturaleza del mismo, que se suma a todo un conjunto de razones por las cuales la renuncia venía cantada, digamos. Por eso es que en definitiva lo plantea la propia directora departamental, viendo la situación como estaba trazada y la conversación que mantuvimos ayer con ella, se desprendía por sí solo que lo que correspondía era presentar su renuncia. Guillermo Fossati, presidente del INAU, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un gusto, cuando quieran.